Bienvenidos al podcast La Voz del Paciente RD. Hoy tenemos un par de temitas bien interesantes que tratar sobre cómo impacta a nuestra salud y a nuestro bolsillo algunos de los temas que están ahora mismo en el aire. Jeffrey. Bienvenidos de nuevo. Y hoy se suma una voz muy experimentada en el sector, que es Chanel Rosa Chupani. Bienvenido, Chanel, y gracias por ustedes, muchas gracias. La participación, que lo veremos. Este emprendimiento comunicacional. Sí, bueno, lo veremos continuamente. Importantísimo. Muy necesario, realmente. Chanel, se está hablando hoy precisamente y todos estos días de la famosa cápita diferenciada. Y yo tengo estos dos expertos aquí a mi lado y yo necesito que ustedes me expliquen a mí qué es la cápita diferenciada, como lo que yo soy, una paciente, una usuaria, una ciudadana de a pie. Sí. O como dicen aquí, como si yo tuviera 5 años. Sí, bueno, mira, el término de cápita diferenciada o cápita ajustada al riesgo, como también se le llama técnicamente, es una figura que está establecida en la ley 8701. No se ha aplicado hasta el momento. ¿Y cómo funciona? Miren, lo voy a explicar el contexto. La Tesorería de la Seguridad Social distribuye mensualmente a todas las ARS una cápita. Un monto de recursos, eso se le llama cápita. ¿Por qué se le llama cápita? Porque es una suma que se le entrega a las ARS de acuerdo a la cantidad de afiliados que tiene. Exacto, entendí. Una misma, por ejemplo, si tú tienes 10 afiliados y la cápita es 5 pesos, esa ARS recibe 5 por 10, 50, por ejemplo, y así se entrega. ¿Cuál es la novedad que se está planteando ahora? Bueno, en el momento actual, a las ARS se le entrega esa cápita independientemente de la calidad de la afiliación que tenga en su cartera de afiliado, valga la redundancia. Es decir, una ARS que tenga personas sanas, personas jóvenes que no tengan ningún tipo de problema, y una ARS que tiene personas con mayor posibilidad, mayor riesgo de enfermar, reciben la misma cápita sin distinguir el grupo al que está afiliado. El planteamiento que se hace es el siguiente. Vamos a entregar a las ARS una cápita diferente de acuerdo al riesgo, al riesgo que tienen sus afiliados. Es decir, si una ARS tiene 10 personas jóvenes sin ningún tipo de problema, por esa persona van a recibir una X cantidad de recursos. Si tienen 10 personas jóvenes, pero con una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, etcétera, esa persona va a recibir esa ARS, va a recibir X más tanto. Y así por el estilo. Es decir, y no sé si me explico correctamente, van a recibir, en vez de una única cápita, independientemente de su cartera de afiliados, ahora recibirán una cápita diferenciada por el riesgo de sus afiliados. Okay. Es importante señalar, porque hay varias personas me han preguntado, ¿esto no va a tener un incremento de la cápita de los costos para los afiliados? A eso iba. Se mantiene igual. Lo único que va a haber dentro de la cápita es una redistribución de cómo eso se va a hacer. Ok, vamos a ver si yo lo entendí para hacerlo en contexto. O sea, yo pago una cápita de 1.600 pesos. La tesorería. Ajá, exacto. Bueno, a mí me descuentan una parte y a mi empleador le descuentan otra parte. Eso va a la tesorería. La tesorería se la envía a mi ARS. Exacto. A mi ARS. Yo que tengo una condición crónica, degenerativa, yo soy un caso para una cápita diferenciada, cualquier persona. Entonces, por mí, se le va a entregar. Esa ARS va a recibir más recursos que si se recibiría por una persona que no tenga ningún tipo exacto. Pero en esta primera etapa, la propuesta que se está sometiendo es tomando en cuenta solamente 2 variables, que es la edad y el sexo del afiliado. Porque los patrones de uso y las mujeres son diferentes. Conforme vamos envejeciendo, vamos demandando más servicios de salud. Vamos yendo mal médico. Entonces, Jeffrey, ¿significa que no se va a tomar en cuenta enfermedades preexistentes? Esa debería ser el próximo paso, ¿no? Y además va a ser muy útil porque así las ARS se verán obligadas
a conocer a su población. Eso es. Pero no solamente eso, yo creo que hay un tema, y escúchame Jeffrey, que beneficia al paciente. Y es que la posibilidad de que una ARS te rechace porque tenga una edad más avanzada que otra persona, en ese caso ya no tendría mucho sentido, porque esa ARS va a recibir una cápita que de acuerdo a las posibilidades o al gasto que va a generar esa persona que tiene una mayor edad. Eso evita lo que se llama técnicamente un descreme de mercado. ¿Qué es un descreme de mercado? Que una ARS tenga la tendencia a escoger población joven y población sana. Y sana, exacto. ¿Por qué? Porque van a gastar menos. Y yo voy a recibir lo mismo por esa población sana que por una población, por esa población joven que por una población adulta. Pero una cosa, Chanel, perdóname. Sí. Porque la Ley de Seguridad Social dice que no te pueden rechazar por una preexistencia. Pero hay mecanismos no son legales, pero existen, todos sabemos que existen mecanismos de selección de riesgo. O sea, yo no hago el esfuerzo para captar personas adultas, por ejemplo, personas enfermas. No es que yo las rechace, pero mi mayor esfuerzo de afiliación va a estar en este momento captar población joven. Y todas las ARS tienen promotores de salud. Exacto. Y esos promotores ¿a quién te buscan? Van a buscar gente joven. Cuando van a la oficina de recursos humanos, vamos a empresas que tengan personal joven. Exacto. Claro. Y va a hacer más énfasis en esa población. Claro, no hay un rechazo explícito, pero sí hay mecanismos de elusión de personas de mayor edad o personas enfermas. Ok. Esta propuesta es buena, pensándolo para el sistema. Pensando en el paciente también. Claro, para el paciente, para el sistema, en sentido general. Mi pregunta era que si eso va a incluir que va a haber mejores coberturas y mejores beneficios, o va a ser igual. No, yo creo que a menos esto no mejora los beneficios ni la cobertura. Pues como que lo que decía es que evita que el paciente que esté, en este caso, que Jeffrey señala que va a ser inicialmente para personas adultas, no sea rechazada por una ARS. Pero también contribuye a que aquellas ARS que van cargadas porque tienen personas más adultas o mujeres, también se les garantice un tema de sostenibilidad financiera. Pero eso para el régimen contributivo. Por ejemplo, sí, claro. Para poner un ejemplo, las ARS tienen población que van de recién nacidos hasta adultos muy mayores, personas que pueden tener 90, 92 años. Entonces, según las estadísticas, de recién nacido a 40 años, de hecho, la siniestralidad, como se dice, o el perfil de demanda de servicios de salud tiende a ser más bajo para esta población. Ahora, conforme pasan los 40 años, empiezan a demandar más servicios de salud. Y tiene mucho que ver con la prevalencia de enfermedades crónicas que empiezan a aparecer después de los 40 años y sobre todo con todo el proceso de envejecimiento. Entonces, la idea es buscar un equilibrio que le dé más sostenibilidad al sistema. Por ejemplo, todos conocemos que hay una ARS, SEIMA, la de los maestros, que tradicionalmente tiene una población mucho más adulta. Y por eso el gasto de salud de SEIMA tiende a ser mucho más alto que otras ARS. ¿Por qué? Porque estos afiliados demandan más servicios de salud. Y en este caso, con la cápita diferenciada por riesgo, SEIMA se vería, digamos, beneficiada. Es importante establecer que esta propuesta, como se ha presentado, que todavía no ha llegado al Consejo de Seguridad Social, es una solicitud del Consejo del año 2023. Y de hecho ya la Superintendencia de Salud... Pero además, Jeffrey, que está contemplado en la ley. Está contemplado en la ley en su artículo... Lo que estamos haciendo es 169. Legalizando una situación que ya está en la ley prácticamente. De hecho, fue pedido realmente fue por el Consejo, que no fue una idea que se le ocurrió brillante a la CISALRIL, como han querido mucha gente decir. La Superintendencia mandó una propuesta el año pasado, pero no tuvo el eco
ni el impacto que ha tenido en este año, que lo que hace es que actualiza esa propuesta conforme a los datos ya más actualizados del año 2024. Una pregunta. Pero escúchame, Teresa, no estamos haciendo nada tampoco que no esté en otro sistema de seguridad social. Si ustedes revisan los sistemas de seguridad social en América Latina, los más avanzados, en Colombia, en Chile, se usa la cápita ajustada al riesgo, prácticamente en los sistemas de seguridad social. Sí, en Colombia se estaba usando, claro, y estaba dando buen resultado. Una pregunta, y eso realmente, ¿por qué existe ADIMARS y existe ADARS? ADARS es donde se reúnen las ARS grandes. Todo el mundo sabe cuáles son las ARS hay grandes. Hay grandes y hay partes pequeñas. Ajá, exacto. Y ADIMARS reúne un grupo más pequeño, creo que son 6 o 7, no recuerdo bien. Ellos han pegado el grito al cielo y han dicho que ellos han dicho que si eso sucede, ellos se irán a la quiebra, que ellos van a perder, entonces van a tener que cerrar, entonces se van a quedar solamente las grandes, o como salió precisamente el estudio de Procompetencia diciendo que las 3 grandes tienen el 70% de los afiliados del mercado, entonces que las pequeñas entonces van a llegar a desaparecer. ¿Qué tan real es eso? ¿Por qué se quejan las pequeñas? Ellos dicen que se van a ir a la quiebra porque van a perder. ¿Pero por qué van a perder? Van a perder los afiliados. Por la estructura de la población. Entonces hay que ver cómo algunas, y yo desconozco, la verdad, el método, cómo algunas ARS tienen una estructura de afiliación, de afiliado, una cartera de afiliados tan distinta al resto del sistema. O sea, cómo han logrado tener una cartera de afiliados cuyos riesgos son muy diferentes al resto del sistema. Yo creo que esta propuesta lo que busca es corregir eso. Entonces ya estoy comprendiendo muchas cosas. Y además, como está presentada, como se ha presentado, se va a implementar de manera gradual. Eso es importante también. En 18 meses, de manera tal que las ARS también puedan corregir. Y otro elemento importante es que no afecta el gasto administrativo hasta el 10% que tienen las ARS, sobre todo la más pequeña. No le afecta y así se pueden ir ajustando en el tiempo. Claro. Es una oportunidad. Entonces, ¿ustedes entienden que eso es una oportunidad también para las pequeñas para crecer? Sí, claro. Además, que no es lo que ellos están diciendo ahora mismo. Claro. No, pero eso también, la posibilidad de que una ARS crezca, va a depender de muchos otros factores. Va a depender de la cartera de prestadores que ofrezca de la agresividad, la captación de afiliados. La promoción y la prevención. Claro, ¿no? Y de la que ellos realizan. Y de cómo los beneficios que ellos. El nivel de satisfacción de sus afiliados, cómo hablan sus afiliados actuales de esa ARS. Yo creo que son también elementos. La atención, la rapidez en la autorización. La oportunidad. Claro, o sea, hay un conjunto de cosas que no tienen que ver con esto, porque lo difícil de esto es que tú tengas una población que reciba un tratamiento diferenciado al resto en la respuesta a las autorizaciones, en la auditoría a tus prestadores, es una cartera de afiliados distinta a una cartera de prestadores que sea menor o mucho menor. Que no haya muchas opciones para donde tú ir. Para donde tú ir. Yo creo que son los elementos clave que uno que van eso va a obligar a que todas las ARS se reajusten, como ustedes estaban diciendo, pero a la vez que inviertan más en educación, en promoción, en prevención. Bueno, y ahí, mira, Teresa y Jeffrey, y a los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven. Yo creo que ojalá pudiese armarse un paquete de medidas. Aprovechemos este momento de cosas que no necesariamente necesiten una aprobación del Congreso. ¿Cuáles son aquellas cosas que la Ley de Seguridad Social contempla y que 23 años después no hemos podido aplicar? Y todo el mundo, el tema fundamental, el tema de atención primaria. Sí. Yo creo que es un tema, si va a haber un aumento de cápita, esa cápita
contribuya a incluir realmente procedimientos, medicamentos y que sean costo efectivos, que no se trague ese aumento de la cápita entre los prestadores y las ARS, sino que también se beneficie a eso iba, al afiliado. Chanel, que te iba a preguntar. Pero antes de pasar a otro tema, es importante conocer también o reconocer que la ARS tiene otra fuente de ingreso también. Tienen los planes complementarios y voluntarios. Los planes voluntarios. Bastante caros que son. Y que permiten también ofrecer otros servicios complementarios, digamos, al seguro familiar de salud. Así es. Ahora sí, tengo, como ex consejera, todavía tengo conexión con el consejo, no he podido desprenderme, no quiero desprenderme realmente, porque se manejan muchos temas ahí bastante interesantes y ya las ARS han pedido indexación de cápita. Sí. Ya eso es un tema que está en el consejo y está en las comisiones correspondientes evaluando la próxima indexación, porque cada 2 años en eso miren, señores, ahí no se pierde tiempo, como decimos nosotros los dominicanos, no se manca, o sea, cada 2 años esa indexación ellos la piden. Pero ahora mi tema con esto es, se indexa, pero ¿se va a ampliar alguna la cobertura? Eso que te decía anteriormente, que hay que ver con la decisión que va a tomar el Consejo en este momento, si se va a hacer esa indexación por inflación, que decía el estudio recientemente puesto en circulación por Procompetencia, que el aumento de cápita ha sido mayor que el aumento de inflación. Entonces, muy interesante eso. Habría que ver entonces qué en este aumento de cápita que se debe producir en la próxima semana, si se va a incluir nuevos procedimientos y va a ser solamente... ¿Cómo está el Fondo del Cuidado de la Salud? Exactamente. Pero eso es importante. O sea, tradicionalmente desde que comenzó el sistema, sobre todo en el régimen contributivo, en el 2007, se han estado indexando cada cierto tiempo, ¿no? En los últimos... Religiosamente. Sí, en los últimos 10 años, cada 2 años. Religiosamente. ¿no? Sí. Y con algunos de los procesos de indexación se ha aumentado y se han ajustado coberturas. Sí. Porque hay que recordar que también el plan de servicio de salud se va envejeciendo también. Sí. Y hay muchos procedimientos que ya no se hacen, los médicos no lo hacen. Entonces hay que actualizar. La tecnología va muy rápido. A eso me refería, Jeffrey, cuando hacer una especie de semi-reforma no legislativa. Que no haya necesidad de esperar, no haya necesidad de esperar. El tema de los medicamentos genéricos, la receta única, o sea, hay cosas que han quedado pendientes, que yo creo que ya verlo, que en su momento fueron satanizados, pero que yo creo que llegó el momento en que el sector, los diferentes sectores que intervienen en la seguridad social deberían hacer un diálogo sincero, exactamente. Sí. Y enfocado siempre en los afiliados, porque este sistema se debe a los afiliados. Claro. Y todo el mundo es... Lo hemos planteado en diferentes escenarios que hemos podido participar. O sea, es hora de que nos sentemos todos, el Estado, la industria farmacéutica tiene que sentarse. Sí, tienen que sentarse todos los actores, pero hay un actor que no pueden dejar fuera y que es el centro de todo, que es a los pacientes. Entonces tienen que, no es hablar por nosotros, es dejarnos hablar. Yo le digo a usted, yo tengo un pesimismo respecto a la reforma actual. Por eso yo insisto en hacer una reforma sin que implique modificaciones legislativas. Se puede. De aquellas cosas, que no sería una reforma, sino implementar aquellas cosas que han quedado pendientes. Yo creo que mejoraría muchísimo. El seguro familiar y a partir de ahí ver entonces, después de eso, qué debe mejorar desde el punto de vista legal. Sí, hay muchas cosas que no se han hecho. Incluso probar también, que parte de todo esto es probar si algunas cosas pueden funcionar, porque serían novedosas para el caso dominicano. Los métodos de pago a prestadores, por ejemplo. Exactamente, el mecanismo de pago. El mecanismo de pago a prestadores. Nosotros tenemos un mecanismo de pago a prestadores que es perverso, que promueve la sobreindicación, porque se paga de acuerdo a la demanda. O sea, nosotros no pagamos, no tenemos método asociado a
a diagnóstico, a no resultado. tenemos métodos a resultado, exactamente, sino que se paga de acuerdo a la cantidad de demanda de la demanda de los prestadores. Entonces eso en ciertos casos es un mecanismo perverso de pagos en el sistema dominicano. Ahora yo quiero que ustedes me... Y la indexación es importante, está vinculada al cambio de los precios, a nivel de precio, a la inflación, y por eso se habla siempre de ajuste de la cápita conforme los precios o las tarifas me voy a poner aquí un poco cínica. Van aumentando, van cambiando, ¿no? Pero siempre hay un elemento fundamental y es el ajuste del plan de cobertura, ¿no? Y el plan salarial. de servicio de salud. Hay que hacer un ajuste salarial, por favor, que también eso beneficiaría muchísimo a la seguridad social. En el sector público, tú dices, porque en el privado ya se hizo. Sí, pero él es sectorizado. Sí. Seamos no, Chanel. pero se acaba de hacer también en Zona Franca. Zona Franca. Y en turismo. Sí, claro, turismo también, sí. Pero eso que, mira, yo creo también es que nosotros tenemos en el Seguro Familiar de Salud muchísimos mecanismos que permiten, por ejemplo, la compra conjunta. Por Comisca. Sí, o incluso aquí en el mercado local. Eso siempre compra por resultado. Compra por inteligente, compra por resultado también. Si las ARS no es lo mismo que una ARS compre, por ejemplo, medicamentos de alto costo, que se hacemos un pool de ARS para comprarle a la industria farmacéutica medicamentos de alto costo. Y no que cada una compre independientemente. Hay un paquete de medidas claro. que pueden implementarse que yo creo que mejoraría muchísimo, abaratarían. Por eso es que yo digo que la industria tiene que sentarse también. Incluso tarifa pactada también, que no se violen. Claro. De manera tal que no hayan esos pagos. Porque hay un descontrol también con el tema de los copagos. También. Y yo tengo una mala experiencia, Jeffrey lo sabe también, que a veces tú te sientas con una sociedad, tú le pagas lo que ellos te exigen como a las ARS. Como sociedad. Como sociedad a la ARS. Te exigen una tarifa, tú contratas esa tarifa y a los 2 o 3 meses te siguen cobrando el mismo copago a los afiliados. Sí, entonces, claro. Eso. Yo recuerdo, y me voy a reservar la fecha y los actores, pero recuerdo que en una discusión sobre eso mismo, sobre la demanda de aumentos, se le pidió al colegio médico, ok, ustedes quieren un aumento, que las ARS le aumenten todos los servicios que ustedes dan, perfecto, pero y ustedes le van a bajar el copago al afiliado. Claro, y la respuesta de ese momento fue, bueno, nosotros no podemos bajar una línea a ningún médico, no lo podemos garantizar. No, y realmente no es el colegio médico, es que los prestadores tienen un contrato con su ARS. Entonces, ese contrato tiene obligaciones de ambas partes. Sí, pero yo estoy hablando a nivel de lo que yo pago de diferencia cuando yo voy a una consulta médica. A eso me refiero. O sea, yo, si mi seguro le paga al médico X cantidad de dinero, lo que a ti tú no me vas a decir a mí que yo tengo que pagarte 3,000 pesos de diferencia cuando tú le estás cobrando también al seguro. Así es. Entonces, esa parte también tenemos que verla, porque el afiliado, el bolsillo del afiliado es que está sufriendo. Y sin tomar en cuenta que muchos afiliados tienen planes que pueden pagar un poquito más, ¿no? Claro. Entonces, a los médicos, y los médicos tienen otra fuente de ingresos, no solamente, y digamos que respetar las tarifas sería un gran paso, sobre todo comenzando con los altos costos, como tú mencionaste. Por ejemplo, no solamente las tarifas, sino los topes de la diferencia que existen, que están regulados, pero tampoco se cumplen. Los topes de internamiento. Exactamente. Bueno, me dijo una persona, una vez le digo yo, pero ¿cuál va a ser el beneficio del afiliado en medio de esta negociación? Me dice, bueno, le aumentaron a los internamientos, y yo me quedé mirando a la persona y le dije, no sabía que yo me internaba a diario. O sea, claro. ¿cómo tú me dices a mí que eso va a ser un beneficio de 1,200 pesos a una negociación que se está llevando donde van a salir beneficiando muchos médicos, pero ¿y el afiliado cuándo? Entonces, esto es como ¿y el anillo para cuándo? Realmente, ¿cuándo el afiliado va a ser el centro real de la conversación? ¿Cuándo el afiliado va a estar en el centro? Nosotros, sin
como escribí en el artículo, sin el paciente, el médico no tiene para qué educarse. Sin el paciente, la industria no tiene para qué hacer medicamentos. Y sin el paciente no existiría un sistema de salud. Entonces, ¿por qué el paciente lo excluyen de toda la toma de decisiones? Se creen que el paciente es el pacientico. Ya nosotros no somos el pacientico. ¿Y que los afiliados están representados en el Consejo de Seguridad Social? ¿Por quién? Por los que rompimos brazos para entrar ahí adentro. Por los trabajadores. A mí tú me lo estás diciendo, Chanel, por Dios, que yo fui consejera 2 veces. No, Estoy diciendo lo que existe en la formalidad. Bueno, eso es lo que dicen los papeles. Defienden a los afiliados. Eso es lo que dicen los papeles. Porque yo respeto a todos los señores, colegas que teníamos ahí y compartíamos y tuvimos 2 años ahí trabajando muy bien. Para mí, estos fueron, yo creo que los 2 mejores años donde nosotros trabajamos y donde por primera vez a nosotros los pacientes se nos dio oportunidad. Yo levanté la mano, levanté la voz muchas veces y muchas veces cuando estaba en contra lo decía, que conste en acta que yo no estoy a favor de esto. Y gracias a Dios logramos ese espacio que se fuera representado por otra asociación de pacientes, o sea que tenemos todavía ahí dentro una asociación de pacientes representándonos, que también está levantando la mano y levantando la voz. No, esto no es de que el sector empleador, el sector laboral, el colegio médico, las enfermeras, Promipyme, están los discapacitados, desempleados e indigentes, está el colegio de enfermería y están los demás profesionales y demás profesionales y técnicos, que ahí fue donde nosotros entramos. Esos son los que están representados. Claro está el Estado. Y con el tema del veto, señores, no me hagan dar una clase del veto aquí, ahora, porque eso no es el tema de nosotros. Estamos hablando de otra cosa. Pero en el consejo se toman decisiones y, como me dijo una gran amiga, ya tú estás dentro del monstruo, ahora tú tienes que pelear de adentro del monstruo. Y eso es lo que queremos, que el paciente se escuche. ¿Por qué? Porque tú, Chanel, eres abogado, eres economista, Jeffrey es economista, ustedes los dos son pacientes. Tú tienes una condición de salud, Jeffrey también tiene una condición de salud. Entonces, el paciente no es aquel que va a un hospital público a mendigar una atención. No, los pacientes somos todos, porque en algún momento todos nos vamos a enfermar. Ya si sea de una gripe, que es lo único que se cura, porque lo único que se cura solo es la gripe. Porque después nada se cura. Los que no están enfermos, pero tienen factores de riesgo. Claro, exacto. Si no, son cuidadores, sí. si no están enfermos, son cuidadores. Sí. Entonces, es hora ya de que el paciente sea tomado en cuenta y se le dé una voz. Estamos peleando una silla en el comité interinstitucional, en la CISALRIL, porque invitaron a todos menos a la voz del paciente. Entonces, ustedes están tomando decisiones de mí, pero sin mí. Sí, lo que pasa es que eso está regulado en la ley. Eso no quita que se pueda... Sin voz ni voz. Exactamente. Con voz, pero sin voto. Exactamente. ¿Quién me representa? Además no son vinculantes, de hecho, las decisiones del comité es más consultivo. Claro, por lo tanto... Claro. Eso no... Sí. Donde haya un espacio, una silla donde un paciente se pueda sentar y representar a los pacientes, lo vamos a pelear. Sí. Lo vamos a pelear. Y lo defendemos. Y lo vamos a pelear porque realmente hay que oírnos. Hay que oírnos. Además está la voz del paciente. Claro, para esto fue que creamos este espacio, para que podamos conversar sobre todo eso, pero más. Y pronto vamos a hacer live también. Sí, claro. O sea, vamos a estar en vivo para queremos hacer la sala que los pacientes puedan hacer sus preguntas, puedan hacer sugerencias, comentarios también, y puedan expresar su experiencia, que es importante. No, y queremos hacer la sala en antiguamente Twitter, en X, porque ahí podemos tener todo el mundo queriendo saber algo, queriendo opinar. Exacto, vamos a interactuar más y va a estar Chanel, va a estar Jeffrey, va a estar Gianna, vamos a invitar a personas que ya se han comprometido con nosotros en participar en este podcast y en todo lo que tenga que ver con la voz del paciente. Personas de autoridad, como del Consejo Nacional de Seguridad Social, vamos a tener al director de la DIDA también por acá. O sea, vamos a tener personas que van a responder todas las inquietudes que nosotros tenemos en cuanto a lo que es el derecho y la voz del paciente. Yo me siento, no voy a terminar, Jeffrey, porque
yo sé que tú me atacas, que yo termino. No voy a terminar, pero sí quiero agradecerte, Chanel, porque desde que supiste de este espacio, supiste de este proyecto, me dijiste cuenta conmigo. Y te digo algo, yo al principio estaba un poquito escéptica porque yo decía, bueno, siempre Chanel y yo hablamos y él me dice que sí, cuenta conmigo, pero al verte aquí sentado ya me da mucha tranquilidad y me da mucha paz de saber que ya se concretiza. Ahora realmente lo digo, cuenten conmigo. Pero bueno, hemos hablado de indexación de la cápita, hemos hablado también que acompañado con esa indexación pueden integrarse nuevas coberturas. Por favor. ¿Cómo, Chanel, tú nos puedes explicar, sobre todo los pacientes, de una manera muy entendible, cuál es el proceso que se da para integrar nuevas coberturas, la experiencia que hemos tenido en el Seguro Familiar de Salud? Sobre todo medicamentos. Sí, no, y en todo ese proceso yo creo que teóricamente y legalmente el proceso es el siguiente. La CISARRIL en muchos casos recibe peticiones de sociedades médicas especializadas, recibe información de aquellas procedimientos, patologías que están más demandadas en las ARS y que no tienen cobertura. En base a eso hace un estudio de costo de esas demandas no satisfechas por el sistema. Y en función de los recursos que tenga el sistema, entonces plantea la incorporación de esos procedimientos o nuevas patologías a ser cubiertas. Y posteriormente eso debe ser aprobado por el Consejo, tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad Social. El criterio bajo el cual se organizó este modelo, que fue en los años 90, recuerdo en un famoso documento que publicó el Banco Mundial, que se llamó, y fue un antes y después en la economía de la salud, se llamó Invertir en Salud, y que planteaba por primera vez el concepto del Plan Básico de Salud. El concepto fundamental o el argumento fundamental de eso que se planteó en ese documento era la costo-efectividad. O sea, incluir en el sistema de salud aquellos procedimientos que fueran de menor costo, pero que fueran más efectivos. ¿Qué significa eso, efectividad? Efectivo. Yo te voy a poner a ti un ejemplo que siempre se pone de costo-efectividad. El Papá Nicolau se considera uno de los procedimientos más costo-efectivos, porque es barato, pero además impacta, porque puede impedir, que una mujer pueda contraer un cáncer. Ahí entra la vacuna. Sí, la vacuna, por ejemplo. Pero no solamente eso, o sea, también tenemos medicamentos y tenemos procedimientos que son costosos, porque ya se ha complejizado bastante la situación de salud de la gente y también eso merece atención. Ahora, hay que ver si esos que son costosos, a qué parte de la población impacta, porque si tú tienes recursos limitados y tú tienes dos procedimientos, uno que va a impactar a 200,000 personas y uno que va a impactar a 5,000, la lógica del modelo indica que tú debes incluir en el plan de servicio de salud o plan básico aquellos que tienen mayor impacto. Por lo menos comenzar con eso, darle prioridad. Prioridad, no es que lo otro se olvide. Es un tema de justicia. Pero además, o sea, tenemos que estar claros, señores, estamos hablando de recursos limitados. Claro. Limitados. No, o sea, que no hay ningún aquí en cualquier parte del mundo. Y aquí tenemos la ventaja, porque los recursos limitados que existen en cualquier parte del mundo, muchos países los corrigen con lista de espera. No tenemos lista de espera. El tema de lista de espera aquí no es problema. No es problema. Nosotros nos desesperamos si tenemos que esperar 2 días. Pero yo veía a Gabriel Boric, el presidente de Chile, en su alocución de rendición de cuentas esta semana, y uno de los temas que él tocó, que es un tema crítico en Chile, fue la disminución de lista de espera en muchísimos procedimientos. Pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en América. Esa es una forma que han tenido los sistemas de paliar un poco la falta de recursos. De ajustar, sí. Exactamente. Nosotros no tenemos esa larga lista de espera, pero tenemos muchas exclusiones. Sí. Chanel, ¿cuál es el rol en este proceso del Ministerio de Salud Pública? O sea, sobre todo... No, yo creo que el Ministerio de Salud Pública
Y ahí voy a hacer una crítica que no tiene que ver con esta gestión, sino con la gestión del Ministerio de Salud Pública, prácticamente de que hubo la separación de funciones. Históricamente, el Ministerio de Salud Pública entendía por salud hospitales. Cuando se crea el Servicio Nacional de Salud y se separan los hospitales, yo siento que el ministerio se quedó como que no encontraba qué hacer. Tú veías a los ministros dentro de los hospitales, etcétera. Cuando, señores, desde el Ministerio de Salud Pública se hacen acciones de salud que son mucho más importantes que las que se hacen dentro de un hospital, en sentido general. Yo creo que el Ministerio de Salud tiene que jugar un rol muy importante porque el Ministerio de Salud acumula mucha información sobre el perfil epidemiológico de lo que se enferma la gente. Claro, exacto. De la carga de enfermedad. Exactamente. Pero además, yo creo que hace mucho, Jeffrey, que no se hace un estudio sobre la situación de salud en el país. Yo creo que es importante actualizarlo porque eso permite tener más claridad. Entonces debe ser la base, ese estudio. Así es. Debe ser la base. O sea, el ministerio es el que tiene, claro, el que para tiene decir, la responsabilidad. Hay que prestar la atención a estas patologías. Esto es lo que está incidiendo en el perfil epidemiológico. Y en el gasto bolsillo. Ahí entran las cuentas nacionales de salud. Así es. Cuentas nacionales de salud. ¿Y quién se encargaría de hacer ese estudio? Porque, bueno, yo no sé si Salud Pública se mantiene en un departamento anteriormente de cuenta nacional. ¿O la ONE? No sé si la tenía. Lo hacía el Banco Central en su momento. Porque miren, un sistema de salud, de seguridad social, en salud tiene dos elementos fundamentales. Uno es modificar el perfil epidemiológico de la población, es decir, ver de qué se enferma la gente y en función de eso dar servicio, garantizar servicio. Y el otro es el tema de gasto de bolsillo. Entendiendo por gasto de bolsillo aquello que usted gasta mensualmente valga la redundancia, de su bolsillo. Que no está cubierto. Que no está cubierto por la seguridad social. Es decir, cuando usted tiene que ir a un médico. Tienes que sacarlo de tu salario. Exacto. Cuando tú vas a un médico y el seguro le cobra 2,000 pesos, pero el médico le cobra 5,000 o 3,000 diferencias, eso es gasto de bolsillo. Que tiene, y eso es en salud se considera uno de los elementos más inequitativos. ¿Por qué? Porque entonces el acceso a la salud va a depender de su capacidad de pago. Si usted no tiene dinero, lamentablemente no va a recibir sus servicios. Y eso es totalmente inequitativo. Se agrava la situación y se enferma más. Ese es un indicador que está, digamos, ausente en la discusión. Exacto. Siempre se habla de gasto bolsillo, pero no sabemos cuál es el indicador real, porque se ha dejado de estimar, de hecho. Y yo creo que hace falta que el sistema tenga más información. Claro, ¿tú sabes por qué, Jeffrey? Porque nosotros hemos hecho mucho énfasis en la cobertura, y no en el acceso. O sea, ya tenemos un 98% de cobertura. Ya, ok, perfecto. Somos los primeros países de América Latina que tenemos... Ahora hay que ver con ese carnet, ¿qué yo hago? Sí. La cobertura es la afiliación de la población. Ese es el acceso. O sea, ¿para qué me sirve ese carnet? Eso es lo importante. Y eso hay que medirlo. Claro. Hay mediciones que hablan de cobertura universal efectiva. Claro, así es. Entonces eso debería hacerlo el ministerio, ¿no? Así mismo, así es. Y sobre esa base, entonces... No sé si el ministerio está consciente que le corresponde en ese rol. La verdad que no lo sé. Bueno, otro rol importante es el de modulación del financiamiento. Así es, que son funciones esenciales de salud pública. Espérense. Vamos a hablar un poquito más en castellano, porque ustedes me están hablando de modulación. No. Acuérdense que estamos hablándole a los pacientes. Sabemos que el rector es el Ministerio de Salud. Cuando se separaron las funciones, que el Ministerio de Salud se hace rector y está el Servicio Nacional de Salud, donde se maneja todo lo que es hospitales, empleomanía, todo, absolutamente todo, compra de insumos, todo lo manejan por el servicio. El rector, ¿qué hace? Hace políticas públicas. Claro. Hace eso que ustedes acaban de decir. Prevención, promoción. Por eso existen las direcciones provinciales de salud, campañas de vacunación, etcétera. Es la rectoría. O sea, yo decía, es que en un grupo, en el día de hoy me mandaron una ley para regular el tema de la alimentación escolar. Yo le decía, eso es más importante que 10 hospitales.
Sí. Eso es así, señores, porque por eso la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Desde chiquito que tenemos que comenzar. Tenemos una comida, tenemos una alimentación que no ayuda en ese tema. Eso son temas, y hay que crear una ley para eso. Los temas importantes. Sí, hay que regular algunas cosas, pero aquí tenemos un problema y es que la gente, como eso no lo pide, pues tú nunca vas a ver una huelga de la gente pidiendo... Te lo agradezco mucho. Pidiendo que se coma saludable. Que se coma saludable. Que el Ministerio de Salud Pública vigile lo que se vende en la calle. Sí. Que se aumente la cobertura de vacunación. Tú nunca vas a ver una huelga por eso. No, claro. ¿Por qué tú vas a ver una huelga? Porque se construye un hospital. Entonces los políticos tradicionalmente meten los recursos, los pocos recursos que tiene el sector salud, que yo creo que ese es un tema que debemos hablar en su momento determinado, sobre el tema del financiamiento general y cómo se distribuye al interior del sistema dominicano de salud. Los pocos recursos se invierten entonces en hospitales. Entonces colapsan los hospitales también. Claro. Es un círculo vicioso. Sí, así es. Donde no hacemos... Y cuando tú hablas de la lista de espera, que yo decía por dentro de mí, digo yo, sí, no hay lista de espera para hacer... para internamiento, cirugía, procedimiento, claro. Pero vamos a hablar de eso también después. Hay una larga lista de espera en alto costo. Esa es otra lista de espera que tenemos. Ese otro punto que vamos a discutir también. Señores, yo creo que sí, ya llegamos a donde teníamos que llegar, que es a despedirnos, porque si nos dejan aquí, amanecemos y porque temas hay de sobra. Chanel, déjanos algo para reflexionar, por favor. Suscríbanse, denle like. ¡Qué bello! Y compartan. Es así mismo. No, pero como en la experiencia de ambos, ¿cómo podemos lograr que un sistema sea más transparente, más equitativo, más humano? No, yo sigo insistiendo que hay cosas pendientes en la ley de aplicación, en la ley de seguridad social 20 y pico años después, que yo creo que podría mejorar bastante. Sin tener que reformarla. No es que no haya necesidad de reformar la ley, porque yo creo que, por ejemplo, que hay que aumentar el gasto, el % de aporte a la salud. Pero, señores, hay que ver cómo funcionaría el sistema con una atención primaria en salud efectiva. O sea, habría que ver. Nosotros estamos pendientes de ese tema 20 y pico años después. Pero el tema de la atención primaria lo vamos a tratar porque eso es como quien dice, ese es el coco. El coco que viene, los médicos entienden que no y nos han vendido a muchos que eso tú no me vas a poder ver cuando empieza la atención primaria, mi médico. No, eso no es así. Pero eso es otro tema para otro programa. Jeffrey, bueno, yo quiero insistir en la necesidad de información en el sistema, sobre todo información no financiera, del gasto, sino de los resultados de salud. Y sobre esa base para que nos permita tomar mejores decisiones y enfocar más el seguro familiar de salud a mejores resultados de salud. Y eso es importante. Así es. Bueno, señores, gracias. Además, escúchame, no solamente que es importante, que esa es la razón de ser de un sistema de salud. Si no sirve para mejorar la equidad financiera y para mejorar las condiciones de salud, la calidad de vida. No, entonces no es un sistema. No es un sistema justo, ni equitativo, ni humano. Ahí está. Ahí está lo que te estaba preguntando. Bueno, señores, gracias por acompañarnos a La Voz del Paciente. Nos vemos en 15 días con otro tema de salud, donde esperamos que Gianna pueda estar con nosotros, porque no pudo estar con nosotros por compromisos que tiene. Y nada, seguimos defendiendo tus derechos a la salud.